Hola amigos televidentes, aquí estamos en su espacio Balance Financiero, como siempre dándole las gracias por su fidelidad semana tras semana. Aquí estamos con ustedes, Alcedo Ramírez, Francisco Canaguate y una servidora. Bienvenido, Alcedo. Sí, ¿qué tal, Juanita, Francisco? Amigos televidentes y radioescucha, le damos una bienvenida a esta nueva versión de su programa Balance Financiero, agradeciéndoles como siempre su compañía todas las semanas y también que escuchan nuestras orientaciones, los diferentes temas que tratamos. Antes de pasar la palabra a don Francisco, quisiera recordar que nuestro compañero y amigo Hermógenes Casado no se encuentra con nosotros hoy, pero está atendiendo compromisos familiares, lo cual hacen que requerir de su presencia. También recordarles que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores nuestros que hacen posible que nosotros podamos permanecer en el aire por mucho tiempo. Y un punto de reflexión. En este fin de semana estamos nosotros los católicos en Cuaresma y quiero que reflexionemos sobre la importancia de reconocer la misericordia de Dios, de que nada que nos pase es producto de la divinidad, sino usualmente del comportamiento del ser humano. Don Francisco. Hola Alcedo, hola Juanita, hola amigos televidentes, bienvenidos a su espacio una vez más. Tenemos una variedad importante de temas hoy, comenzando con que estamos en tiempo de presentación de declaraciones juradas de impuestos sobre la renta. Tenemos el cese del clásico para la República Dominicana, anticipadamente nos dejaron fuera. Tenemos problemas con la producción arrocera en el país y el tratamiento del TLC. Quiere decir que estos temas serán objeto de atención en el programa de hoy. Así es, y creo que si Hermógenes estuviera con nosotros, justamente el primer tema que traería como actual sería pues ese resultado del equipo de béisbol de República Dominicana. ¿No es así, Alcedo? Sí, efectivamente, Juanita. Hermógenes aquí estuviese de manera con mucho colorido manifestando su desagrado por la derrota sufrida por el equipo de béisbol. Pero como decimos en el campo, la pelota, la caja de la pelota es redonda, pero viene en caja cuadrada, queriendo decir que el azar en cualquier momento puede haber un resultado inesperado en el béisbol. Así es, así es. Tenemos muchos temas interesantes, como ya iba anunciándonos don Francisco. Tenemos unos temas de desgravación arancelaria, tenemos el tema de la sequía, que tanto se ha anunciado en nuestro país para que pues tengamos un poquito más de cuidado todos. Es un tema que atañe a todos. Así que no se mueva, que volvemos en breve. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
estamos de regreso, amigos televidentes, y estamos aquí pues con un tema que es de interés nacional y es el tema de la sequía que existe en nuestro país y en la que nos llaman pues todas las autoridades a tener mucho cuidado con la utilización que hacemos del agua, que es esencial para vivir, es esencial para todas nuestras necesidades, y definitivamente que si en algunos lugares utilizamos el agua en demasía o la desperdiciamos, entonces hay otros que van a quedarse sin agua, y a veces hay pequeños, digamos, reflejos, pequeños pasos, pequeñas medidas que se pueden tomar, como sencillamente cuando alguien se está cepillando, no dejar el agua corriendo mientras se cepilla, sino cerrar la llave y pues abrirla cuando termine. Igual con la ducha, hay muchas, no dejar una manguera pues corriendo y pues utilizando mucha agua para cualquier actividad, sino realmente tener conciencia, independientemente de que a su sector, al el lugar donde vive, no le haya tocado la escasez de agua, entender que el agua que se utiliza en un lugar pues es un agua que no va a llegar a los otros lugares. Y ya hay muchos sectores, barrios también que se están señalando el hecho de la escasez de agua. O sea que es un tema que entiendo es de interés nacional y que cada uno de nosotros puede realmente aportar desde donde se encuentre para que se haga una utilización racional de ese recurso tan preciado. Sí, Juanita, Francisco, compañeros y amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas que la problemática del agua en República Dominicana primero es recurrente, es decir, que se presenta en temporadas, y una de ellas por diferentes motivos, pero el principal hoy en día es la sequía. Como tú bien dices, la sequía tiene múltiples consecuencias. No tan solo la falta, como tú bien has centrado tu comentario en la escasez de agua en las ciudades, para el uso de las familias y demás, sino también si nos vamos entonces al campo, que es donde hacemos la producción de nuestros principales rubros de la economía agropecuaria, tenemos que la sequía está afectando dramáticamente, principalmente zonas agrícolas muy fuertes del suroeste, del suroeste, pero también del noroeste, que son productores importantes de muchos rubros de exportación, como los bananos, y en las alturas de las montañas, principalmente entre San Juan de la Maguana y Santiago Rodríguez, y La Vega y San Juan de la Maguana, relacionado con la siembra del café. Es decir, que tiene impacto no tan solo en las familias, sino la sequía tiene un impacto en la agricultura, en la pecuaria y en la economía nacional. Y por último, tenemos el problema no tan solo del desperdicio, como tú mencionas, Juanita, de que el dominicano hoy en día, aún siendo de una isla, donde usualmente en la isla hay que racionar, o mejor dicho, usar de manera racional el agua. Nosotros en República Dominicana tenemos una cultura de desperdicio. A veces yo he sido testigo de tubos de agua que están rotos y las mismas autoridades se toman a veces semanas en corregir la falla, en corregir ese escape terrible del líquido precioso. Como decía un anuncio muy bonito, el agua es vida, hay que aprender a conservarla. Y por último, para pasar la palabra al hermano Francisco, tenemos el terrible problema ya de la deforestación. Cuando yo veo fotos, videos de la terrible situación de las montañas dominicanas y que aún continúan esa tala de árboles, es totalmente criminal, y yo pienso que hoy en día las leyes, la justicia debe actuar y aplicar las leyes, porque nosotros tenemos una legislación de protección ambiental bastante rica, bastante completa, y lo que falta es simplemente una aplicación rigurosa de las leyes y los reglamentos y las normas. Y de hecho es aún más fácil porque hoy en día tenemos, yo diría, hasta áreas jurídicas especializadas en atender los delitos y los crímenes que se hacen
contra la naturaleza. Así que yo pienso que es momento de nosotros asumir una postura de administración en crisis donde tengamos que actuar de acuerdo a lo que sea necesario y relegando un poquito las consideraciones que muchas veces se pueden tomar cuando la situación no ha llegado a un punto donde hay que actuar y resolver. Don Francisco. El agua es vida, no la desperdicie. Ese era el anuncio que tenía la CAS en su tiempo y que habrá que recordarlo. El agua tiene varios componentes desde el punto de vista de la vida, de la economía, de la salud. Recordamos que en la parte de la generación eléctrica se han construido presas con recursos propios, sin endeudamiento en su tiempo, cosa que debíamos imitar en esta época donde nos encontramos. Y desde la presa se usa para regadío y se usa también para la parte humana. Nosotros tenemos la parte agrícola que depende mucho del agua de lluvia y esta está asociada con la reforestación. Hemos perdido la conciencia de la reforestación en el país y más bien nos estamos convirtiendo en aliados de la deforestación. Estamos hablando de la necesidad de reforestar, no de eliminar los bosques. Los suelos se van erosionando y llueve y el agua se va al mar, excepto la que cae en la presa. Pero en los sectores de los barrios, en las grandes ciudades, hay un tema de conectividad de tubería, que también hay dificultad y hay una tarea pendiente desde ese punto de vista. El agua en la República Dominicana se sirve a un precio relativamente bajo y por eso mucha gente la desperdicia. También debe ser un acto de conciencia el ahorro. Ahorrar el agua para el aseo personal, para la higiene en el hogar, para la producción agrícola, para el alimento de los ganados y para la generación de energía eléctrica desde el punto de vista hidráulico. Bueno, hay un tema también, y hablando un poco, ¿verdad?, de agricultura, hay un tema también que ha preocupado mucho y que ha ocupado la atención esta semana, y es el tema de la desgravación de las importaciones del arroz. ¿Por qué es importante que hablemos si se hablan de aranceles? Y algunos dirán, ¿y qué es el arancel? El arancel pues es ese impuesto a la importación. Los estados, cada país pues tiene una serie de impuestos que cuando se importan bienes a su país, a su territorio, pues va a cobrar un impuesto. Pero para favorecer el comercio internacional, los países firman acuerdos comerciales en los cuales definen políticas en las que dicen, mira, o te reduzco o te elimino el arancel, ese impuesto que te voy a cobrar cuando importo tus productos, para favorecer que justamente pues, tus productos entren en mi territorio. Los acuerdos comerciales toman muchísimas formas, uno de ellos, ¿verdad?, es el DR-CAFTA con los Estados Unidos. Y una de las formas que puede tomar es que haya un calendario, como es el caso de este acuerdo, de desgravación. No todo se eliminó el arancel para todos los productos, sino que se iba haciendo de manera escalonada. Para el 2025 se va a ya desgravar según lo pactado, lo firmado, lo acordado entre los estados. Ya el arroz que venga proveniente de Estados Unidos, que es lo que más preocupa, porque el 90% del arroz que es importado aquí viene de los Estados Unidos, pues lo que establece el tratado es que a partir del 2025 pues ya no va a haber este arancel. Entonces hay muchas inquietudes que hago, ¿cómo puedo proteger a la producción nacional? Entonces ahí sí hay ciertas, digamos que hay dos posiciones, una que dice, bueno, no se puede acordar o continuar con eso, sin embargo,
visto que está en un tratado internacional, para que eso cambie, tiene que ser acordado por todos los estados. Y segundo, pues buscar mecanismos de incentivar esa producción nacional, de darle incentivos, de darle algún tipo de subsidios. Lo que se dice es que el arroz de Estados Unidos está subsidiado, entonces como a nivel interno se podría definir estos subsidios, pero es un tema que definitivamente preocupa. Recordemos que el arroz, ¿verdad?, es uno de los principales productos en República Dominicana y tenemos producción nacional suficiente. Sí, Juanita, yo creo que esa ha sido una magnífica introducción de tu parte y debemos recordar, sí, como no, que el arroz es la base de, como le llamamos, la bandera dominicana, que es el plato arroz, habichuela y carne, que es el plato nacional. Entonces, con el arroz se presenta en este tema de actualidad una situación muy interesante, y es que por un lado tenemos que cumplir el Tratado de Libre Comercio, porque no nos podemos olvidar que es un acuerdo, como tú bien dices, muy complejo, que tomó mucho tiempo consensuarlo y llegar, digamos, a la solución final que se aprobó por los diferentes estados participantes. Entonces nosotros no podemos venir ahora en el 9º inning del juego con tratar de no cumplir con la disposición del tratado. En segundo lugar, debemos recordar que tuvimos 20 años para irnos ajustando a la realidad que nos venía, producto del Tratado de Libre Comercio, que lo que quiere decir es que se va a permitir que arroz entre a la República Dominicana libre de arancel, libre de impuestos. Y nosotros no podemos convertirnos otra vez en un estado, es decir, echar para atrás y ponerle barreras a la importación. Lo que hay que hacer es, como tú bien presentas, Juanita, buscar la manera de ayudar al productor dominicano, dejar los subsidios generalizados, que todavía tenemos muchos y tenemos ese error en nuestra asignación de recursos económicos, y precisamente un subsidio focalizado sería eso, al productor de arroz, buscar la manera, garantizarle por 5 años más un subsidio directo para ponernos competitivos con relación al posible precio de los arroces que podían importarse. Entonces esa sería una manera de enfrentar la situación de una forma innovadora sin tener que afectar un tratado de libre comercio, señores, con el país que es receptor de nuestras principales exportaciones. Entonces, a nosotros no nos conviene desde ningún punto de vista una falla, una falta, yo diría omisión de cumplir con las reglamentaciones y lo acordado en el Tratado de Libre Comercio. Me gustaría escuchar la opinión de Francisco, que siempre son muy sensatas y muy concienzudas. Gracias, Alcedo. Cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio, las discusiones fueron amplias y los intereses se pusieron de manifiesto, en pugna. Yo creo que, si la memoria no me falla, fue la señora Sonia Guzmán de Hernández, efectivamente, que actualmente es embajadora en Washington. Y yo no sé cómo podría defender la no aplicación del tratado cuando defendió la aplicación. Son coincidencias de la vida, donde desde el primer momento le ha correspondido a ella estar en esa posición y ahora le tocará defenderla. He visto con preocupación la primera declaración que dio el señor presidente de la República, donde decía que no se iba a permitir, y después, evidentemente, cambió el discurso y dijo que le daría el apoyo a los productores nacionales. Esa última etapa es la correcta. Internamente podemos ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance, pero sin faltar al compromiso asumido, no podemos decir que no vamos a permitir la aplicación del tratado, porque no se hace unilateral, salvo que decidamos romper ese acuerdo, y habría entonces consecuencias para las exportaciones dominicanas con estos países, que no es solo con Estados Unidos, también con Centroamérica. Exacto. Donde tenemos ventaja comparativa y que nos conviene mantener abierto el tratado. Tampoco es de todos los países las importaciones que gozarían de la extensión del arancel, sino de aquellos miembros del tratado. Exacto. O sea que el arroz que venga de Asia estaría sujeto al control
tanto fitosanitario como arancelario. Y estamos hablando entonces de por qué, si en el suelo dominicano se produce arroz, que no hay que pagar transporte, por qué es más costoso producirlo aquí que la importación del rubro. Y aquí hay que dar la explicación del lugar, porque podría malinterpretarse. Lo que pasa es que el gobierno norteamericano tiene grandes subsidios a los productores agropecuarios de aquel país, y eso se transfiere a las exportaciones que pudieran hacer esos productores. Entonces, lo mismo que hace Estados Unidos con la producción nacional, eso podemos hacerlo nosotros, pero no por tiempo ilimitado. Para subsidiar también hay que hacer un análisis de costo para asegurarnos que los costos que se dice tener en la producción son reales y que no haya vasos comunicantes con otras actividades. El arroz es un producto político de alta incidencia por el consumo masivo y diario en la canasta básica del pueblo dominicano, y desde ese punto de vista es muy sensible para todos los líderes políticos, y por eso la actitud del presidente, que yo no lo voy a permitir, pues sí tendrá que permitirlo en cuanto al cumplimiento del tratado, que estamos apenas a 2 años, y recordar para los que han olvidado que en aquel momento la ley 557/05 trajo como consecuencia una especie de compensación estableciendo tasas impositivas de carácter interno para desgravar los productos que se iban a estar importando. Entonces, tampoco es una renuncia que se ha hecho a las recaudaciones. Se establecieron tasas como la primera placa, que son de carácter interno, y esto fue para compensar la pérdida de recaudación que iba a tener el arancel que se iba a estar otorgando como exención. Quiere decir que tampoco es una pérdida de recaudaciones, sino una transferencia. Antes la aduana era el principal ente recaudador del país y ahora es la Dirección General de Impuestos Internos, porque muchos de los gravámenes que antes se cobraban en aduana se han establecido para fines internos. Excelente, excelente exposición. Tenemos que mirar lo interno, qué podemos hacer a nivel interno, qué medidas se pueden tomar, cómo podemos dar apoyo e incluso eficientizar costos. Si hay algún problema por lo que los costos aquí puedan ser mayores, ver cómo se pueden eficientizar costos también. Esas son las pistas, pero siempre mirando a lo interno, a lo que podemos hacer sin violentar ningún acuerdo, ningún compromiso internacional. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Ya estamos de regreso, amigos televidentes, y pues comentábamos todas estas actualidades, todas estas reformas. Hay unas imágenes que esta semana yo creo que han dado la vuelta al mundo, que son imágenes de mucha basura en París, y se ponen pues esa basura acumulada mirando y tomando, ¿verdad?, de los monumentos en París. Y eso llama la atención y es por un proceso de reforma integral a las pensiones, al régimen de pensiones. Esta semana, independientemente de que ahí lo de la basura es porque las personas que recogen la basura hoy en día salen a su pensión, tienen la pensión a los 57 años y en la reforma pues se propone que sea a los 59 años. También hay otros detalles y en todos los sectores pues son afectados por esta reforma y cada uno tiene una posición distinta. Y esta semana, pues, cuando oía hablar a la primer ministro de Francia, ella decía, cuando le preguntaban si realmente esta reforma era oportuna, ella decía, bueno, primero es una reforma necesaria para que sea sostenible, el sistema de pensiones es necesaria. Y segundo, hay personas que entienden que con préstamo nosotros podemos seguir resolviendo todos los asuntos. Sin embargo, cuando aumentan las tasas, pues también aumenta ese valor del dinero para el Estado y se hacía necesario que hubiese esta reforma. No quiero defender la totalidad y la integralidad de la reforma. El gobierno ahí pues tomó la responsabilidad de esa reforma integral y yo no pude evitar de pensar en la reforma fiscal integral pendiente de la República Dominicana. No pude evitar de pensarlo porque me decía, primero, una reforma integral, lo que busca y cuando es necesaria es cuando necesitamos que el sistema sea sostenible, porque necesitamos que los gobernantes pues asuman esa responsabilidad y que aunque siempre habrán sectores que no estén de acuerdo y con los que haya que ver algún tipo de compromiso, al final son reformas que deben hacerse. Entonces, como que tuve ese símil con las reformas importantes que se ven en el mundo, que se llevan a cabo y con esta reforma fiscal integral pendiente en nuestro país. Mira, Juanita, Francisco, amigos televidentes de Escucha, sin lugar a dudas que ese tema que tú has traído es de primerísima importancia y nos permite enfocarlo desde el punto de vista, aquí en el segmento de gestión empresarial, como la necesidad que tenemos hoy en día en el mundo entero de asumir un enfoque de administración de crisis, porque eso es lo que estamos teniendo a nivel mundial. Luego de salir de la pandemia tenemos el problema del decrecimiento que sufrieron todas las economías. Eso indica que se requiere una administración efectiva, eficaz, una administración, pero siempre en modalidad de crisis. ¿Por qué? Porque en modalidad de crisis, principalmente, Juanita, lo que tú mencionas, la reforma, no tan solo la de Francia, la que tú pusiste como ejemplo de introducción en el segmento, sino recuerda que también aquí tenemos pendiente una reforma, la fiscal, la tributaria obviamente, pero también una reforma de la seguridad social, que estamos sufriendo en carne viva los puntos, digamos, que deben ser resueltos. Tenemos problemas de la cobertura en el sector salud, tenemos problemas del nivel de salario cuando la persona vaya al retiro en base a las cotizaciones que se están haciendo hoy en día. Es decir, que el mundo, amigos televidentes y radioescucha, ha entrado en una etapa donde prácticamente están surgiendo crisis por todos los lados, como mencionaba Francisco. Tenemos crisis del agua, tenemos crisis de la sequía, tenemos crisis de incumplimiento de tratados de libre comercio, que muchas veces esos tratados aprobados por el Congreso tienen calidad, rango constitucional y son prácticamente obligatorios. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero llevar ahora, antes de pasar la palabra al hermano Francisco? Es que la administración bajo crisis es una administración no estándar ni regular, sino especial, donde la comunicación, el consensuar las medidas a tomar es muy importante y para eso no se requieren
solamente de los organismos y de las instituciones regulares, sino que hay que crear organismos ad hoc, es decir, para atender específicamente ciertos problemas, principalmente en la implementación de las medidas que se tomen. Hay que establecer comités especiales que muchas veces son interinstitucionales para poder llevar a cabo, implementar de manera rápida y efectiva los acuerdos que se tomen. Y por sobre todas las cosas, la comunicación efectiva con toda la población para que no haya baches ni dudas, sino que se sepa, que todo el mundo sepa por dónde vamos, qué camino estamos tomando y las razones por las cuales se han tomado esas medidas, porque muchas veces el público reacciona negativamente cuando no se le ha explicado bien lo que tú mencionabas, de que la gente se tira a la calle, comienza a destruir, comienza a regar basura, y es porque no se le ha explicado bien. Así que yo confío en Dios que todos nos atengamos a este mensaje importante del segmento de gestión, que es: tenemos que asumir un enfoque de administración bajo crisis, porque en crisis de muchos tipos y de muchas índoles es que está sufriendo el mundo hoy en día. Don Francisco. Alcedo, tú hablas del consenso. Consenso no es lo mismo que unanimidad. Nunca en un proceso de reforma vamos a encontrar unanimidad. Exacto. Siempre habrá disenso. Lo que se coloca es el interés nacional por encima de los intereses grupales y particulares. De ahí la responsabilidad que tienen los ministros una vez que son designados en su respectiva cartera, de ver el interés nacional independientemente de los intereses que lo liguen a los sectores que lo han aupado. Ese es un primer punto. Dentro de ese contexto de la unanimidad y lo de la reforma integral que está pendiente en la República Dominicana, el otro símil que traía Juanita María y que plantea la primera ministra de Francia es el endeudamiento. O sea que hay muchos que piensan que sustituyendo las recaudaciones por endeudamiento pueden ir lejos, y eso es lo que hace ir complicando la cosa. Incluso muchas veces se trata de establecer figuras jurídicas para encubrir el crecimiento del endeudamiento, que también es otra forma no transparente. Entonces debemos frenar el endeudamiento, incrementando los ingresos por la vía de las recaudaciones. Exacto. De manera sostenible en el tiempo, de manera bien redistribuida, que el que tiene mayor capacidad de compra haga mayor aporte, pero que todos aportemos, porque la verdad que el nivel de concentración de la riqueza en la República Dominicana, motivado por el tipo de sistema tributario que está rigiendo en la actualidad, se hace más que insostenible, se hace un poco conflictivo socialmente, porque en la medida que crece la riqueza en núcleos poblacionales y aumenta la pobreza y el Estado no puede atender las necesidades colectivas, absolutas y relativas, en esa misma medida estamos impulsando sin proponerlo conflictos sociales. Juanita. Totalmente, y eso es lo último que queremos, conflictos sociales, pero hay que tomar esas medidas de manera oportuna. No podemos esperar a que lleguemos a una situación de insatisfacción. Se sabe que el Estado pues necesita recursos, que hay muchas obras. Vemos también cómo fuera de Santo Domingo, ¿verdad?, en las diferentes provincias, pues también hay cierto descontento porque no se han hecho obras que se han esperado, se necesitan recursos. Por eso se habla de un sistema sostenible donde todos contribuyan, donde realmente se aumente la base de contribuyentes. El sistema tributario siempre tiene que ser un equilibrio entre lo que es recaudación y lo que es justicia. Tenemos que recaudar, pero también tenemos que tener el sistema lo más justo posible, y parte de esa justicia, o lo esencial de esa justicia, es que todos paguemos y que lo hagamos en función de nuestra capacidad contributiva, pero que todos contribuyamos a la República Dominicana y a nuestro desarrollo.
Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos de regreso en su segmento Contaduría y Finanzas. Y aquí pues vemos cómo va todos esos indicadores, el dólar, el petróleo, el oro. ¿Cómo vamos, Alcedo? Sí, Juanita, Francisco, amigos de Tierra de Escucha, es importante tener en cuenta toda esta información que suplimos a ustedes en los diferentes segmentos, porque la economía, la administración, principalmente la economía, es un sistema complejísimo, que hay que tomar en cuenta la mayor cantidad posible de factores sin perder obviamente el control de la misma mediante una buena administración. Y Juanita, necesitamos saber los precios de los productos que afectan, yo te diría, la economía dominicana. Por ejemplo, una buena noticia es que el petróleo ya bajó de los $70 el barril. Eso es buena noticia porque eso quiere decir que muchos productos, principalmente la gasolina, los combustibles, la electricidad, pueden bajar de precio y eso quita un poquito de presión y de fuego, de tensión a la inflación. Pero por el otro lado nos preocupa porque siguen subiendo los productos de primera necesidad. No sabemos o entendemos por qué, o como dice Francisco, es que quizás están todavía altos y no han comenzado los comerciantes a seguir el proceso de descenso de los precios como han ido en otros. La inflación ha ido disminuyendo y algunos precios, como te decía, el petróleo, la gasolina debe disminuir, la electricidad. Pero también nosotros en República Dominicana somos productores y exportadores de oro. El oro ha alcanzado otra vez las cifras por encima de los $1.800 la onza. Eso quiere decir que tenemos garantizado cierto nivel de ingresos en moneda dura en dólares, lo cual es una buena noticia. El dólar también es buena noticia, como dice Francisco, para unos, pero no para otros. Y el dólar se situó ya completamente compra y venta por debajo de los 54 pesos por cada dólar. Eso quiere decir que el dólar sigue una tendencia hacia la disminución, bueno para las importaciones, bueno para los precios internos, pero no también para las exportaciones. Don Francisco. No por debajo de 54, sino por debajo de 55. Exacto, eso. En el rango de 54, exacto. Sí, iba a preguntar, decía, bueno, para los precios internos, entonces la canasta básica y esos precios, ¿cómo andan, Alcedo? Sí, han ido de una manera inexplicable, siguen subiendo, que como intenté explicar rápidamente, el petróleo bajando, ajá. Entonces la tasa de cambio, que ahí me equivoqué, como dice Francisco, se ha situado entre 54 y 55, es decir, bajó de 55 y está oscilando los precios de compra y venta por 54, es decir, una tendencia a la baja. Pero aún así, la inflación, nos dice el Banco Central que nueva vez de mes a mes ha ido descendiendo. Eso quiere decir que no hay motivo, a menos que sea siempre el desfase que hay entre la disminución de los precios de ciertos factores de la economía y ya los precios finales a los productores, que muchas veces hay una especie de retraso en que esa disminución
eventualmente se vea reflejada en los precios de los productos de primera necesidad. O el impacto del aumento salarial. Que el aumento salarial, quizás por eso es una buena acotación, Francisco, que es muy probable que estén un poquito, yo diría, esperando en un compás de espera los comerciantes y los empresarios a ver cómo los aumentos salariales aumentan el costo interno de las empresas, porque no nos olvidemos, como tú bien, Francisco y Juanita lo habían explicado en programas anteriores, no es tan solo la legislación del salario mínimo, sino que el mínimo alcanza un no mínimo y entonces ese no mínimo hay que subirlo un poquito más. Y ya el presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa sugirió que existe esa posibilidad. Hay que ver cómo se va a comportar justamente la economía con con estos aumentos, porque ciertamente suben los costos de las empresas, por lo que se espera que haya en los precios, pues se refleje también esos aumentos. Ojalá y la canasta básica y sea un desfase, como dices, y dentro de unos meses pues se vea también una diferencia. Recordamos que estamos en una situación internacional muy complicada, que cada día donde se entiende ya salimos de esto o esto ya se cerró, vemos otras situaciones internacionales, vemos los bancos de los Estados Unidos, por ejemplo, y decimos, todavía estamos en una situación de incertidumbre, donde entiendo que hay muchísimas variables, como nos decía Alcedo, esos son partes de las variables, pero hay muchísimas otras variables, algunas conocidas, otras por conocer, o sea que lo que esperamos es que todo siga en estabilidad y que los precios pues puedan en algún momento comenzar a ceder. Con esto pues pausamos y volvemos al mundo de los impuestos. Aquí estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos y hablábamos durante el programa de la importancia de que todos paguemos. Hemos hablado en varias ocasiones de lo que es la formalización y la necesidad que tenemos de que pues sencillamente las actividades vayan transparentándose, pero las actividades de todos. Y a propósito de esto, pues fue declarado de urgencia el proyecto de ley de facturación electrónica. Hemos hablado de los beneficios que tendría esta nueva modalidad, facturación electrónica, información en tiempo real que tendría la administración tributaria, más control, más fácil el seguimiento, los cruces de información y para el contribuyente pues también un ahorro de costos, de tiempo. Lo que se está llamado es que muchas de esas declaraciones mensuales pues ya desaparezcan, porque lo tendría inmediatamente la administración tributaria en el momento de emitir la factura, pues tendría todas las informaciones necesarias. Y mira, Juanito, antes de pasar la palabra a Francisco, que en este segmento de cierre con broche de oro del mundo de los impuestos, él siempre edifica a nuestra audiencia de una manera muy acertada y muy sabia. Nosotros queremos enfatizar la importancia, como lo han destacado ustedes, de la facturación electrónica, y por eso de hecho fue declarado el proyecto como de urgencia y fue aprobado rápidamente. Pero también, Juanita, nosotros queremos resaltar la bonanza de ese proyecto, de esa iniciativa que ya pronto confiamos en Dios que se pueda implementar en todos los negocios del país. Dos cosas. En primero, a nuestro humilde entender, la facturación electrónica puede ayudar mucho si se crean las motivaciones y los incentivos necesarios para que muchos negocios salgan de la informalidad y se formalicen. Y esa es una forma, una manera de ir contribuyendo a que sea más amplia la base de contribuyentes en la República Dominicana. Y en segundo lugar, hay un dato muy importante que yo lo quiero resaltar, y es que la facturación electrónica viene a satisfacer uno de los grandes principios del mundo de la informática, y es que el dato, la información se capture a nivel de origen, porque de esa manera la información está disponible de manera más rápida,
más completa, más integral y sobre todas las cosas se evitan muchos errores. Don Francisco. Aquí estamos hablando de competencia desleal, de cumplimiento tributario, de control de elevación y de crecimiento en las recaudaciones. Faltaría un solo elemento, el gasto corriente, el gasto de inversión que debe tener todo el rigor para no abultarlo. Quiere decir que si una obra cuesta 10 pesos, no se facture por 20, que aunque hay una ley de contrataciones públicas, pero hay muchas formas de justificar sobreprecio y eso también es un elemento que queda como tarea pendiente. Entonces, la competencia desleal, cuando hay un negocio informal en competencia con uno formal, la competencia se convierte en desleal porque el informal incumple sus obligaciones tributarias y al incumplir sus obligaciones tributarias puede vender con un descuento que no puede ofrecer al público el que vende de manera organizada y formal. Entonces es una tarea del propio Estado contribuir a la formalidad de todos los agentes económicos. De ahí que nosotros hemos saludado desde el primer momento este paso de la facturación electrónica, porque de más en más irá incorporando nuevos contribuyentes y transparencia en las operaciones comerciales. La parte de la sostenibilidad en las recaudaciones, también este instrumento de control va a facilitar el cumplimiento y la información en tiempo real y como ya Juanita María ha comentado en otras ocasiones, debe cesar la obligatoriedad de retenciones parciales en una serie de pagos que se efectúan porque ya no tendrá necesidad para fines de control cruzado de la información la Dirección General de Impuestos Internos en el sentido de que va a tener la información a mano. Y de hecho hay muchas informaciones que si la procesan pueden dar lugar ya a nuevos contribuyentes por la modalidad como se da. En la actualidad hay una serie de pagos sujetos a retenciones sobre el ingreso bruto sin tomar en cuenta la exención contributiva. Esas informaciones están llegando a la Administración Tributaria y deben ser un medio para planificar invitación casi masiva o sectoriales a tomarse un cafecito con la administración, porque ya la información está ahí, es cierta, y solamente hay que ponerla en marcha. Hay muchas actividades, por ejemplo, entre alquileres, arrendamientos inmobiliarios, que pueden hacerle llegar recursos a la administración tributaria en lo que llega a la reforma fiscal integral. Quiere decir que estos son eslabones de una cadena que debe terminar en la transparencia, en el incremento sostenido de las recaudaciones y en un uso correcto y racional del gasto público, que sigue siendo un elemento que desalienta el cumplimiento tributario. En la medida que se abultan los gastos o que se dispendian los recursos públicos, en esa misma medida el contribuyente siente un malestar al momento de cumplir. Y hablando de cumplir, estamos en tiempo de presentación de declaraciones de impuestos sobre la renta. Para la persona física, por el método ordinario, el 31 de este mes vence el plazo, pero ya para los de cierre de 31 de diciembre, que son empresas, llega abril, que está prácticamente en proceso de planificación para presentar la declaración. Y es importante que se vayan descargando las informaciones que ya se tienen en la oficina virtual de la DGI para ir conciliando y evitar inconsistencia al momento de presentar la declaración. Y también recordar, Francisco, que ahora el 31 de marzo hay también una serie de empresas que cierran su año fiscal que, dicho sea de paso, ya también comienza a ejercer presión sobre ustedes
los que tienen que trabajar y los contadores, la oficina de contaduría y auditoría que tienen que trabajar con esos cierres. Gracias por el recordatorio. Ciertamente, uno de los 4 cierres que establece el Código Tributario es el 31 de marzo. Y como se sabe, hay 120 días después del cierre para presentar la declaración jurada. Quiere decir que cuando hablamos de la declaración, estamos hablando del plazo que vence para el cumplimiento de ese deber formal de presentar la declaración y pagar el impuesto. Pero ciertamente lo que cierran en marzo, ya hay que comenzar el planeamiento y discutir con lo que son auditores la partida de cierre y de ajuste, que como se sabe hay alguna partida, como el caso de la provisión para bonificaciones, que se registran en el periodo y se otorga hasta 120 días después para su pago y se registran como gasto al cierre del periodo. Y con otro permisito de Juanita, es importante también, me gustó el punto que tú nos presentaste en el sentido de que se están acumulando muchos datos e informaciones que con un debido análisis la administración tributaria puede utilizarlo para aumentar sus recaudaciones, y ese me llama la atención porque es un llamado también a que la administración tributaria se aboque al manejo de la tecnología del Big Data, es decir, de manejo de datos masivos, porque en un manejo, en una administración apropiada de esa información, se pueden obtener importantes resultados que sirven para mejorar el sistema, en este caso de recaudación de impuestos de la República Dominicana. Doña Juanita. Sí, eso es importante y es importante también ver que no estamos hablando única y exclusivamente cuando hablamos de control y de cruce de información de cuando se apruebe la ley de facturación electrónica. Estamos hablando de que desde ya, con todas las informaciones que recibe la administración con relación a esas retenciones, con relación a los reportes de terceros, puede pues hacer, como dice Alcedo, ese tratamiento de la información. Y definitivamente yo creo que eso es algo que todos los dominicanos, o una gran parte de los dominicanos, están a la expectativa de que eso ocurra, porque como dice don Francisco, es una competencia desleal cuando hay una empresa que hace todas sus operaciones de manera formal, cumple totalmente a cabalidad con todas sus obligaciones, y tiene un competidor que no está cumpliendo y que por ello pues puede ofrecer bienes a precios distintos porque no está pues cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Entonces creo que es un deseo de que pues sencillamente se llame a tomar el cafecito que dice don Francisco, aquellos contribuyentes que aún no han hecho ese acercamiento y bueno, sabemos que el cafecito al que invita a la administración generalmente no es tan, ¿verdad? Esa invitación que sea un poquito formal y la notificación. Y también entendemos que a medida de que sectores particulares que quizá han estado un poco de espaldas a la administración y a la formalización, si esos sectores y esos profesionales a veces son llamados, algunos de los del sector, pues todo el sector definitivamente iniciará un movimiento para justamente buscar esa formalización. Mira, Juanita, y antes de pasar la palabra a Francisco, yo quiero enfatizar ese punto. Yo creo firmemente que la Dirección General de Impuestos Internos, en cierta medida, se ha convertido en una institución líder en la administración y el manejo de datos e informaciones de áreas muy importantes de la economía dominicana, prácticamente las áreas sustantivas. Y por eso yo creo que la Dirección General de Impuestos Internos puede convertirse en el elemento básico, la institución básica, para ir creando todas esas bases, todos esos bancos de datos e informaciones que luego pueden ser utilizados en los múltiples y diferentes sectores de la economía. Don Francisco. Así es, y se le ha hecho el reconocimiento público a todo el esfuerzo que hace, pero todavía hay tareas pendientes y se avanza en esa dirección. Y como estamos llegando al final, recordar que la reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Gracias por su sintonía de siempre y lo esperamos la próxima semana con su programa Balance Financiero.